estado el ayuntamiento, junto con la asociación se hizo un recurso también de forma conjunta. La empresa que contrató Catastro ha venido a San Roque, ha hecho una medición, se le han dado las 16 diferentes tipologías que tenemos en Los Olivillos, y ese procedimiento está en marcha. Ese procedimiento está en marcha y el ayuntamiento quiere unirlo a que realmente todas las escrituras que se han firmado en el año 2009 se pongan los titulares correctos, porque no solamente hay problemas de metros cuadrados, sino también de titularidad. Eso no es un expediente que se resuelva, entre otras cosas, no está en manos del ayuntamiento. El ayuntamiento periódicamente va a Catastro y periódicamente uno de los temas que lleva es el tema de Los Olivillos. Yo calculo que si todo va como debe ir, en abril, mayo, puede estar resuelto el expediente por parte de Catastro. Catastro le mandará la información al ayuntamiento de titulares y metros cuadrados. Cuando este expediente esté ultimado y terminado, habrá que coger solicitud por solicitud de cada vecino y compensarle el año 2010 y 2011, y si sobra alguna cantidad se le devolverá. Pero es que pasa otra cosa, una cosa que pasa, vamos a ver. Pero queda claro, queda claro que la persona que haya pagado los 4 últimos años, por una parte se le compensará y por otra parte pero es que se le devolverá. Una cosa, a nosotros, el que ha estado pagando religiosamente todos los años, gracias a la asociación de vecinos, digamos, nosotros nos ponemos en proceso sobre el IBI y detectamos que no debemos pagarlo. Además hemos ido a un abogado que no debemos pagarlo. Entonces dejamos a estos que tenían tanto interés en pagar por culpa de nosotros, dejan voluntariamente de pagar. Han pagado de toda la vida, desde que está el Olivillo, pero los últimos 4 años lo dejan de pagar. Por los datos nuestros, decimos, si quieres pagarlo, paga. Hay muchos que han pagado. No, han dicho, el que quiera pagar que pague, el que quiera no pagar que no pague. Pero lo que quiero decir es cómo han venido gente allí, nos echan las culpas a la asociación de vecinos, no siendo culpables nosotros. No, pero no es así, ¿eh? Yo en estos últimos 2 meses, que de verdad que han pasado un montón de vecinos vuestros por la oficina, cuando... Hay un dicho que dice, mire, la verdad no espanta, y la verdad no espanta a nadie. En Los Olivillos hay tantas diferentes formas de adquirir la vivienda que para muchos vecinos el tener la posesión, el recibo de la luz y el recibo del agua y el recibo del IBI era una manera de que en su día, como en el año 2009, tener... Mire usted, yo no he sido adjudicatario de esta vivienda, pero he estado pagando el IBI de esta vivienda, el agua de esta vivienda, la luz de esta vivienda, y tengo la posesión de la vivienda. A muchos de ellos no es que la ha permitido, es que han presentado un contrato de compraventa que se le hizo al primer adjudicatario, contrato de compraventa, que no vamos a entrar en los efectos de ese contrato de compra-venta, porque después han tenido que realizar la compra real, que es cuando la Consejería de la Junta de Andalucía dice en el estipulado 1 de las escrituras que está firmando, la Consejería es propietaria de la finca situada en tal sitio, Bien, ha habido gente que ha querido pagar voluntariamente el IBI porque era un medio de prueba de la posesión de esa vivienda. Si a eso le suma lo que comentábamos anteriormente, que también hay un derecho real de usufructo, que vosotros no lo teníais, pero sí es cierto que el usufructo de esas viviendas la habéis tenido vosotros. Pero también hay una ley que se confunde, vamos a ver, me estás diciendo... se confunde. Lo que hay son diferentes criterios. Tú me dices... Un criterio es ¿quién paga el IBI? El que sea propietario. ¿Cuándo eres propietario? Cuando firmas las escrituras. El ayuntamiento le ha pedido a la Junta de Andalucía que le devuelva los 4 años.
¿no? Sí. Vamos a ver. El modelo de escrituración que está a 20, a 10 y al contado, el de los 20 años según la ley, no tiene derecho a pagar. El que no tiene derecho no tiene la es su propiedad. fruto, es su fruto igual que yo. Igual que lo y que ahora antes. pasa otra cosa. Pero la Junta en ese caso me imagino que hará un contrato Pero es que del usufructo de la vivienda. Y ahora pasa otra Y cosa. entonces será propietario del derecho real de Pero usufructo. es que pasa otra cosa, vamos a ver. Yo, se han vendido viviendas hará poco, 2 años que han vendido viviendas. El que ha vendido hace 3 o 4 años, el que ha comprado una vivienda, ha pagado los 4 años de IBI. Por ejemplo, yo pago 17 años. Yo los últimos 4 años no lo pago porque creo que no tengo derecho. A mí el ayuntamiento no me devuelve nada. Y ahora el que ha pagado 6 años le devuelve 4. Claro, o el que ha pagado el 4. problema Es que es no, ese, no que hay es, mucha no gente es que ha- normal. lo que él quiere decir Bueno, es que- un momento. Está la parte obligatoria y está la parte de lo que marca la ley, y otra cosa es la moral de cada uno. Y empiezo por la parte que es lo que marca la ley. Que todo el mundo sepa que el Ayuntamiento de San Roque es el menos capacitado para hacer alguna intervención, porque no es dueño de la vivienda, Pero a cobrar cuando no tenía que ni cobrar. interfiere para nada. El Ayuntamiento, como es lógico, velando por los intereses generales del pueblo, lo que hace es preocuparse que hay una vivienda que está habitada y tiene que pagar un IBI. Esa es la obligación del Ayuntamiento, de que aquí todo el mundo pague, porque de eso es lo que los ciudadanos de San Roque viven. ¿Y por qué cobró el ayuntamiento? Perdona, porque el Ayuntamiento no le interesa, o no tiene por qué interesarle, quién es el dueño de una vivienda. Al Ayuntamiento lo que le interesa es quién paga el IBI que tiene que pagar todo el mundo, sea dueño o no sea dueño. Es como principio de lo que marca la ley. Evidentemente que la Junta de Andalucía, que es el que tenía que haber pagado durante estos 30 años el impuesto al Ayuntamiento de San Roque, no lo ha pagado. Pero como hemos hablado de este proceso de hace 30 años, del miedo de que algunas familias tenían por no pagar el IBI, porque de lo contrario no podían justificar que eran las adjudicatarias de esa vivienda, pues por el tema de nuestras generaciones, que hay personas porque están más formadas, otras que están menos formadas, otras que tienen miedo, otras que tienen menos miedo, pues han ido pagando. Y han ido pagando porque, como todo el mundo sabe, no sé cuántas viviendas existe todavía en Los Olivillos que es la primera adjudicataria. Porcentualmente a lo mejor estamos hablando de un 10% o No, 20%. No. O menos. 35-40%. 35%, vale. Entonces hay un 65 o un 70% que habrá cambiado X veces. Y que esas personas han comprado y han vendido. Y además han vendido algo que no era suyo. Y eso no es reprochar nada, es que era así. Por circunstancias de la vida, alguien se le da una vivienda, después de 10, 15 años, el papel que exactamente, decía que era se propietario. marcha y viene un amigo, una familia, un primo, el quien sea, dice dame tanto, porque ahí se ha llegado a cantidades importantes de transacción de vivienda. Ahí hace 5 o 6 años, cuando teníamos el momento tan alto que teníamos... 14 millones de pesetas se pues vendió hace fíjate, 5 hasta años. 14 millones de pesetas se vendió una vivienda. Bueno, entonces, evidentemente, eso al ayuntamiento tampoco le interesa, porque el ayuntamiento no ha cobrado la plusvalía que debía de cobrar de la venta de una vivienda, que estamos hablando de un 30%, que el que compra tenía que pagar al ayuntamiento. Ni ha pagado al ayuntamiento, pero ni ha pagado tampoco Hacienda. Fernando. Vamos a poner las cosas en ese aspecto claro. Pero es verdad que a mí lo que más me molestaba y me molesta es que los reproches que habéis recibido los vecinos de Los Ovillos, algunas veces hasta insultantes, cuando señalabas con el dedo y decías, esta gente que no paga... Exactamente. ¿no? Y eso me parecía a mí, y me sigue pareciendo que es una injusticia, porque los vecinos no tienen culpa de ello, es culpa de la administración que no ha sabido llevar a buen puerto todo este proceso de más de 30 años. Es lo que he dicho al principio, en el año 94 fue cuando se nos incluye en el padrón de IBI. En el año 95, en sesión plenaria del 2 de febrero, acuerdan todos los partidos políticos instar al Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, y en base a lo dispuesto en el artículo tal, este pleno, o esta inclusión de esta nota en el pleno, fue porque la asociación instó a que se presentara. Nosotros éramos los primeros interesados, los que vivían allí en el año 95 eran los primeros interesados. No en el año 95, en el año 84, 85, cuando la gente vio que al final estaban allí viviendo pero que no tenían nada. Entonces,
Ha sido la asociación de vecinos la que ha presionado al ayuntamiento durante todo el tiempo para que aclare la situación. Pero es que Entonces, no es el ayuntamiento sí, el que vamos a ver, tenía que aclarar, vamos a ver. ante catástrofe, El IBI, no, el IBI, sí lo tiene que el IBI aclarar no la es un situación de la impuesto. barriada, no del IBI. O sea, si en el año 95 esto se hubiera llevado a efecto de alguna manera, oye, es que No al final hemos tenido nosotros es que nosotros hemos sido, la asociación ha sido el que ha llegado a que en el año 2009 se empiece a firmar. No ha sido el ayuntamiento, Si miramos- ha sido la si asociación miramos de la vecinos, hemeroteca- si no preguntarle a la Junta. Sí, si miramos la hemeroteca... Entonces, si en el año 95 se estaba pidiendo ya, bueno, se está pidiendo antes, pero bueno, en el año 95 ya digamos que lo llevamos a pleno, ¿no? Para que se hiciera. Pero seamos Y no sinceros. se hace. Seamos sinceros. Cada vez que venía unas elecciones a San Roque, se prometía el oro y el moro. Como siempre. Eso es. Y Pero entonces, eso sigue pasando. Eso no es entonces, nuevo, ni va a ser una vez viejo, ¿no? pasada, Pero una vez dentro de pasadas 3 las meses. elecciones, pues ya está todo otra vez arreglado y esperamos otra vez 4 años. Y ahora el impulso, la ventaja que tenemos, es que ahora el impulso no es ni del Ayuntamiento ni de la Junta de Andalucía. El impulso ha venido, primero, porque la Junta de Andalucía decide hace 2 o 3 años, vamos a vender la vivienda. Vamos a hacer que los vecinos puedan adquirir esa vivienda. Ese primero. Segundo, después de 10 años, el Ministerio de Hacienda decide de hacer la revisión del catastro en San Roque. Para que la gente sepa eso de qué se trata, es que si tú tienes una vivienda, hace 10 años la vivienda valía 100 y ahora, pues en 10 años más tarde, la vivienda vale 120 o 130. Y a raíz de eso, no solo pagas tú más IBI, que en este caso no es el caso, pero es verdad, que si se aumenta el valor de la vivienda, pues tiene que pagar más IBI, sino que también el Ministerio de la Vivienda, cuando tiene que hacer tu declaración de Hacienda, pues en vez de tener 100, va a tener 110, 115 o 120, porque esa vivienda en estos 10 años ha aumentado el valor catastral. O sea, Eso se hace cada 10 años, ¿no? cada 10 años. Pero que estamos te hablando digo del año que- 94 sí, del 2000. precisamente, pero eso te digo que es que ahora precisamente se han unido 2 factores, el tema del catastro y el tema de la decisión de la Junta de Andalucía, que también vosotros, la Asociación de Vecinos, por suerte exigisteis en su día de que, mire usted, vale, yo compro la vivienda, pero arréglemela primero. Yo no voy a comprar una vivienda en mal estado, una urbanización esa que es está otra mala, parte mi casa se moja, los ascensores no funcionan, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a comprar yo eso? Arréglemelo usted y después yo estaré dispuesto a comprar la vivienda. Y esto es una unión de tantos factores, de tantos años, que evidentemente es complejo. Y si no fuese por vosotros, esto no estaría todavía solucionado. Eso no Porque- tenemos ninguna duda, ni porque- esto, ni ni muchísimas la cosas. escrituración, ni muchísimas cosas más. Está claro. Bueno, perdón, vamos a ir un momentito a la publicidad, ¿vale? Hacemos una pequeña pausa y en un instante continuamos hablando de nuestra barriada, de Los Olivillas.